En la clase de hoy vamos a aprender a diferenciar lo que es la estructura económica de la estructura financiera de una empresa. Pero para ello primero tenemos que entender en qué consiste esto de la función financiera. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que el departamento financiero de toda empresa tiene que tomar dos decisiones importantes. Lo primero que va a decidir es cuáles son las inversiones necesarias de la empresa para poder llevar a cabo su actividad. Por ejemplo, imagínate que tenemos una empresa que se encarga de transformar madera para luego venderla a las empresas que producen muebles. En este caso, el departamento financiero lo primero que va a decir es, bueno, ¿qué inversiones necesitamos? Pues tal vez necesitamos, lo primero, montar una fábrica. Luego tal vez hay que comprar la máquina donde vamos a realizar la transformación. Habrá que comprar la materia prima, es decir, la madera. Y luego para poder transportarla es posible que necesitemos una serie de camiones. Bueno, pues todas estas inversiones son las que necesitamos para poner en funcionamiento nuestra empresa. Imagínate que la suma de todos estos elementos, pues la fábrica, las máquinas, la madera, los camiones y muchas más cosas que se necesitarán, suman 1.000.000 de euros. Lo siguiente que tendremos que decidir es las fuentes de financiación. Es decir, de dónde esta empresa va a obtener el dinero, en este caso, de dónde van a obtener este 1.000.000 de euros. Nosotros en otras clases vamos a ver que hay muchísimas opciones con las que la empresa puede obtener este dinero, es decir, con lo que la empresa se puede financiar. Pues, por ejemplo, le puede decir a los dueños de la empresa que pongan esta cantidad de dinero, o pueden, por ejemplo, ir a un banco y pedir un préstamo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que entender es que inversión y financiación están totalmente relacionados. Tanto que podemos decir que son dos caras de una misma moneda. Y es que si la empresa decide que necesita 1.000.000 de euros en inversiones, porque necesita comprar, hemos dicho, pues una fábrica, una máquina o madera, al mismo tiempo tendrá que decidir cómo lo va a financiar, es decir, de dónde va a obtener esta cantidad de dinero. Es decir, toda decisión de inversión, en qué voy a emplear el dinero, supone decidir una decisión de financiación, de dónde lo voy a obtener. Pues con esto ya podemos ver cuáles son las diferencias entre estructura económica y estructura financiera. La estructura económica es básicamente todas las inversiones que realiza la empresa. Es decir, este 1.000.000 de euros que hemos dicho que la empresa necesitaba, ¿en qué lo está empleando? Pues todos los elementos que hemos dicho que eran, por ejemplo, la fábrica, las máquinas, la madera, los camiones, bueno, pues todos estos elementos es la estructura económica de la empresa que también recibe el nombre de activo. En definitiva, que la estructura económica es en qué estoy empleando estos fondos de la empresa, en este ejemplo, este 1.000.000 de euros. Es decir, sería una lista de todas las inversiones que la empresa realiza. Y recuerda que a esto también lo vamos a llamar activo. Estructura económica igual a activo. Luego que tenemos por otro lado la estructura financiera, que va a ser de dónde sale el dinero, es decir, este 1.000.000 de euros que nos estamos gastando en estas inversiones, de dónde ha salido. Como podemos comprobar, esta estructura financiera se divide en dos, es decir, los fondos, el dinero, lo podemos obtener o bien de patrimonio neto o bien de pasivo. Bueno, ¿qué significa cada uno? El patrimonio neto son los fondos que son propios de la empresa y que no se deben devolver. Por ejemplo, imagínate que llegan los dueños de la empresa y dicen, oye, pues de este 1.000.000 de euros nosotros vamos a poner 600.000. Claro, como estos fondos los han puesto los mismos socios, pues la empresa no se los tiene que devolver a nadie, ¿no? No se los ha pedido prestado a nadie. Bueno, pues lo que tenemos que recordar es que fondos propios que no hay que devolver se llaman también patrimonio neto. Esto es importante porque en contabilidad muchas veces tenemos muchos nombres diferentes para llamar a lo mismo. Y por otro lado tenemos el pasivo. El pasivo es las deudas, que es que la empresa lo que puede hacer es pedir prestado, por ejemplo, ir a un banco y decir, oye, pues los otros 400.000 euros que me faltan se los vamos a pedir en un préstamo al banco. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que los fondos, la estructura financiera, ¿de dónde puede salir? Pues de dos vías. Puede salir de fondos propios de la empresa, como los de los dueños, que no hay que devolver, o pueden ser fondos que son ajenos, que estamos pidiendo prestados, por ejemplo, a un banco y que tendremos que devolver muchas veces con unos intereses. Bueno, pues estos fondos más propios se llaman patrimonio neto y estas deudas que pedimos prestado se va a llamar pasivo. Pero lo que yo quiero que te quede claro es que estructura económica y estructura financiera son dos caras de la misma moneda, ¿no? Fíjate que yo venía aquí preparado. Tenemos una moneda, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la estructura financiera que es el origen de los fondos. Oye,
¿de dónde sale el dinero? Pues aquí es una lista de, oye, ¿de dónde sale el dinero? Y yo podría decir, pues mira, salen 600.000 euros de que han puesto el dinero los dueños, que eso es patrimonio neto. Y los otros 400.000 euros lo hemos pedido prestado a un banco, eso es pasivo. Bueno, pues la estructura financiera, que es esta parte de la cara que tenemos aquí, sería ese 1.000.000 de euros. Lo que tiene que quedar claro es que la estructura económica es la otra parte de la moneda y que será ese 1.000.000 de euros diciendo en qué yo lo voy a emplear, que será una lista de todas las inversiones. Hemos dicho que era la máquina, los camiones, la fábrica. Bueno, pues que eso es lo que se llamaba activo. Entonces, fíjate que ahí se tiene que cumplir que siempre esta parte de la moneda, la estructura económica, en qué empleo el dinero, será igual a la otra parte de la moneda. ¿De dónde sale el dinero? Inversión igual a financiación. Estructura económica igual a estructura financiera. O, fíjate, visto de otra manera, el activo, que es la estructura económica, igual a el patrimonio neto más el pasivo, que es la estructura financiera. Fíjate que yo te he señalado mucho ahí esa igualdad, activo es igual a patrimonio neto más el pasivo, porque es lo que se llama la ecuación fundamental de la contabilidad. Si queremos verlo con algo más de detalle en nuestro ejemplo, podemos comprobar cómo el valor en euros de la estructura económica, el activo, es decir, esa lista de inversiones, va a ser 1.000.000 de euros, que es exactamente igual a el valor en euros de la estructura financiera, es decir, esa lista que indica de dónde hemos obtenido los fondos, es decir, esa suma de patrimonio neto y pasivo. En definitiva, que si me tengo que quedar con algo de esta clase es que siempre que una empresa decida que va a hacer una nueva inversión, tendrá que decidir cómo lo va a financiar, es decir, de dónde va a salir ese dinero. Por lo tanto, son dos caras de una misma moneda. Nos vemos en la siguiente clase.